Capernaum. Y es por eso que dice: Jesús entró otra vez a Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba ¿dónde? En casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra. Lo que el Señor Jesús hacía era predicar la palabra. Él sabía cuál era su ministerio, él sabía que él debía compartir, predicar las buenas nuevas de salvación, que solamente a través del Hijo se puede llegar al Padre. Y él llega a Capernaum, entra a casa, y la gente escuchó que Jesús había llegado, y la voz ya se había corrido de que el Mesías había llegado, el Mesías prometido. Y los milagros que él había realizado se corrían la voz, de tal manera que cuando regresa a casa y se enteran que Jesús estaba en casa, mucha gente, en el verso 2, mucha gente fue a verlo, mucha gente fue a escucharlo. Dice que muchos se juntaron de manera que ya no cabían ni aún en la puerta. Y Jesús lo que hacía es les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Vamos a poner una pausa en esta lectura, porque están pasando cosas interesantes en este relato que nos dejó plasmado en nuestro Señor, nuestro Dios, a través de Marcos. Primero, lo que nos dice: está Jesús en una casa predicando, hay mucha gente, el lugar está como lleno, no caben ni en la puerta, vaya. Y hay un hombre que tiene una enfermedad, es paralítico, y 4 personas que vienen con él, que podemos suponer que eran sus amigos, lo traen cargando, porque ya la voz se había corrido de que Jesús sanaba a los enfermos y que obraba milagrosamente. Entonces lo llevan para que tenga un encuentro con Jesús, pero se encuentran con una dificultad. ¿Cómo estaba la casa? Llena, abarrotada. Difícilmente uno de ellos se podría haber colado entre la multitud para llegar hasta donde Jesús estaba predicando. Ahora imagínese la dificultad de 4 personas cargando a un hombre que no puede moverse, con una especie de camilla. Y aquí es donde vemos que cuando alguien tiene el anhelo, encuentra la forma y la manera. Porque cuando ven que no hay lugar, no se puede por la ventana, no se puede por la puerta, no le dijeron a su amigo: bueno, ni modo, lástima, será en otra ocasión, a lo mejor en otra circunstancia, cuando el maestro esté menos ocupado, haya menos gente. No, vemos la valentía, la astucia, el atrevimiento, porque dice: descubrieron ¿qué? El techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Imagínense por un momento las acrobacias que estos hombres tuvieron que hacer. No sé si llevaban cuerdas, debieron haber conseguido algunas. No sé si llevaban escaleras, debieron haber conseguido algunas.
Debieron haber amarrado a su amigo bien a la camilla, al lecho, para que no se cayera. Imagínense por un momento, ahí te va, agárralo, ya lo tienes, ahí te va, 1, 2, 3, y se cae, no se cae. Abrieron un espacio en el techo y de repente, como en la película de Misión Imposible, comienza a bajar un... Eso se llama tener ¿qué? Fe. Es que suena como de película. Pensar en cómo estos amigos se ingeniaron la manera de hacer llegar a este hombre, que de otra manera hubiera sido imposible, para ponerlo delante de la presencia del maestro. Bajaron al el lecho donde yacía el paralítico, verso 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Vamos a continuar con la lectura. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu leche y vete a tu casa. Verso 12. Entonces él se levantó enseguida y, tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Hermano, partamos de que este es un relato real. No es una fábula, no es algo que se inventó. Es algo, un hecho real que está registrado en el Evangelio de Marcos, que está registrado en el Evangelio de Mateo, y nos muestra la fe de un grupo de hombres que creyeron que Jesús podía solucionar el problema que este hombre tenía. Hombres que se atrevieron a subir a un techo, a abrir un espacio, a descolgar a un hombre que, si se caía, no podía meter las manos ni las piernas, porque sabían que ahí estaba el que podía darle solución a su problema. Y cuando Jesús lo ve y nota la fe que ellos tenían, le dice: tus pecados te son perdonados. Y algunos escribas que estaban ahí, dice que cavilaban. Y yo sé que la palabra no es muy común en nuestro vocabulario diario. Cavilar, ¿qué es cavilar? Es pensar pero con duda. Es como cuando ves algo pero lo dudas, no te lo crees. Es como cuando alguien ves que hace una buena acción, pero tú dices: aquí hay... Es como cuando ves al candidato paleando, sonriendo a la foto, y te dices: las botas limpias, la ropa impecable. Se me hace que nada más le dieron la pala para... No quiero ser mal pensado, pero bueno, eso se llama cavilar. Estos escribas estaban cavilando porque lo que estaban escuchando, hermanos, no era común. No los juzguemos tan fácilmente. ¿Qué pensarían si escuchan a alguien que le dice: no te preocupes, tus pecados te son perdonados, yo te los perdono? Dirían: está loco. Porque el único que puede perdonar pecados es ¿quién? Dios. Así que cuando escuchan que Jesús le dice al paralítico: tus pecados te son perdonados, con cierta reserva,
dudando, si ustedes quieren, maliciosamente, porque ellos estaban ahí escuchando, pero no estaban convencidos de que Jesús era el Mesías. No estaban convencidos de que Jesús era el Hijo de Dios, el Salvador. Estaban ahí probando, escuchando, analizando. Y Jesús, que conocía sus corazones, dice: ¿por qué piensan así? ¿Qué es más fácil para el Hijo del Hombre, refiriéndose a él mismo? ¿Decirle tus pecados te son perdonados, o levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, le dijo al paralítico, y en ese momento pasó lo inimaginable. Ese hombre se puso en pie, sus piernas se afirmaron, se levantó, tomó su lecho y salió caminando. ¿Cómo entró a la casa? Volando. Entró en camilla por el techo, lo descolgaron y salió, ¿qué? Caminando. Yo no sé si el dueño de la casa después pidió que le arreglaran el techo, o dijo ya sí, déjenlo como un recuerdo de este gran milagro que acaba de pasar. Pero es interesante, un hombre que entra descolgado por el techo y sale por propio pie. Aquí, hermano, hay una enseñanza bien interesante. Obviamente vemos que Jesús tenía poder, porque es el Hijo de Dios. Pero aquí creo yo, hermano, a través de lo que veo, de lo que Dios habla a nuestro corazón, no siempre lo que nosotros queremos o creemos necesitar es lo que realmente necesitamos. No siempre lo que nosotros podemos percibir como nuestra mayor urgencia o nuestra mayor necesidad es realmente nuestra mayor urgencia o nuestra mayor necesidad. ¿Y por qué lo digo? Porque este hombre, el paralítico, tenía una necesidad que era muy evidente, que salta a la vista. Era un hombre, ¿cuál era su enfermedad? Paralítico, no podía moverse. Una necesidad urgente, una necesidad innegable. Sus amigos lo llevaron ahí por eso. Un caso que humanamente requería un milagro físico. Sus amigos, al saber la condición, lo llevan y se las ingeniaron para llevarlo delante de Jesús. Vencieron obstáculos, barreras, el techo, la multitud, con tal de que este hombre recibiera lo que para ellos era su necesidad, su urgencia, ¿qué? Sanidad a su cuerpo. Este hombre se dejó subir a un techo, que lo amarraran y que lo descolgaran, porque para él también era muy obvia su necesidad y su urgencia, el ser sanado físicamente. La multitud, cuando vieron que bajaron al techo, no lo dice, pero podemos deducirlo, evidentemente supieron cuál era la necesidad por la cual estaban poniendo a ese hombre delante de Jesús. ¿Cuál era la necesidad? Obvia y que salta a la vista. Su sanidad. El malestar físico. Su parálisis. Sin embargo, cuando Jesús lo ve, y cuando Jesús ve la fe de sus amigos, nos damos cuenta de algo, que la mirada humana es limitada. Porque todos veían la misma urgencia. Este hombre necesita caminar. Era algo que lo físico saltaba a la vista, pero nadie pensaba en otra necesidad
más imperiosa y más profunda. Una necesidad que el Señor Jesús sí lo vio. Lo que Dios vio primero, lo que Jesús vio primero en ese hombre, antes que la necesidad física, fue la necesidad espiritual que él tenía. Porque cuando lo bajan y ve la fe, en vez de sanar las piernas, lo que Jesús sana es su corazón. Porque lo primero que le dice, tus pecados te son perdonados. Yo le hago una pregunta, mi hermano. ¿En qué momento ese hombre llegó pidiendo perdón de pecados? Lo vemos que llega compungido, que llega con una necesidad extrema diciendo, Señor, soy pecador, Señor, hay un vacío en mi ser, hay una necesidad en mi corazón, tengo sed de ti. No. Pero el Señor Jesucristo conocía el corazón de ese hombre y sabía que antes de caminar, la mayor urgencia estaba dentro de sí, en su alma, en su corazón. Y por eso es que el Señor Jesús sorprende a la multitud cuando dice, tus pecados te son perdonados. La necesidad real y urgente de ese hombre era el perdón de sus pecados, era la restauración espiritual que estaba necesitando. Lo primero que Jesucristo quería sanar era su relación con Dios Padre. Porque eso era más urgente. A la vista del Señor Jesucristo, sus piernas, su imposibilidad física pasaban a un segundo término. Lo que era más importante era la relación con Dios, que pudiera estar restablecida. Todos se enfocaron en lo externo, menos ¿quién? Menos Jesús. Ni los amigos, ni la multitud, ni el mismo paralítico. Él quizá en su mente iba ilusionado, voy a salir caminando. Pero jamás quizá pasó por su mente, voy a salir perdonado, limpio, restaurado, sano, sin culpa, sin pecado. Nos damos cuenta que cuando el Señor Jesús le dice, tus pecados te son perdonados, no hay un reclamo del paralítico como diciendo, hey, ¿y mis piernas? Oye, sí, ya me sanaste el corazón, ya perdonaste mis pecados, pero ¿y lo evidente? No hay un registro de una queja o una petición de ser sanado físicamente. ¿Por qué será? Porque hay otros casos donde llegan a Él y las personas lo expresan verbalmente. Señor, sáname. Leprosos, ciegos. Pero en este caso no vemos que este hombre exprese la petición de ser sanado físicamente. Me gusta pensar que no lo hizo porque estaba disfrutando plenamente la sensación de saberse perdonado. Me gusta pensar que ni él mismo, después de haber sido perdonado, estaba pensando en sus piernas o en su problema físico, que la alegría que estaba, el gozo que estaba en su corazón de sentirse perdonado, porque quitar el perdón, quitar el pecado del corazón del hombre, sentirse perdonado, sentirse limpio, hermano, es mayor que cualquier otra cosa. Porque cuando Dios restaura el corazón y el alma, todas las demás cosas pasan a segundo término. Y me gusta pensar en ese hombre que yacía ahí en su lecho con una sonrisa en el rostro, disfrutando y gozando el perdón que había recibido, del cual se sabía no merecedor.
milagro más grande ya se había realizado. El milagro más grande ya había acontecido. Que a un hombre que es culpable se le quite su culpabilidad es el milagro más grande que puede pasar. Porque el perdón que Dios da es un perdón que quita la culpabilidad, que te hace limpio y santo ante los ojos de Dios. El milagro visible vino después. Porque los escribas se preguntaron, ¿cómo es posible que diga que perdona pecados si el único que puede perdonar pecados es Dios? Cuestionando la divinidad que había en él, cuestionando que fuera el Hijo de Dios. Y es entonces cuando el Señor Jesús obra el milagro externo, el milagro físico, y le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante sus piernas se afirmaron, ese hombre se levantó y salió. Y todos los que estaban presentes, dice el relato, dice la escritura, ¿sé qué? Se asombraron. Todos se asombraron y glorificaron ¿a quién? A Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Vemos que la sanidad física fue como un testimonio de lo que había pasado internamente, del milagro más importante que ya había pasado, que fue lo que pasó a su interior, en su interior. Las piernas se fortalecieron, el paralítico se levanta y la gloria es para Dios, no para el hombre. Hermano, es muy probable que en esta mañana la gran mayoría de nosotros estemos necesitando un milagro. Es muy probable que la gran mayoría de nosotros hemos llegado a este lugar con una necesidad que para nosotros es ¿qué? Urgente. Y que si el Señor Jesús estuviese presente de cuerpo, así como lo estaba en ese momento, y no pudiésemos llegar, también abriríamos un hueco en el techo y nos colaríamos para decirle, Señor, necesito. La buena noticia es que el Señor Jesús está presente. Amén. Porque Él dijo y lo prometió en su palabra, donde estén 2 o 3 reunidos en su nombre, yo estoy ahí en medio de ellos. Él está aquí. El Maestro está aquí. Y si usted tiene una necesidad, una urgencia, un milagro que necesita, no necesita de 4 amigos que lo carguen, o a lo mejor necesitó de uno que lo trajera. No necesita abrir el techo. La puerta está abierta y puede llegar ante Él. Pero tenemos que entender algo. El orden de los milagros, primero lo más importante, primero lo más urgente, el alma. Después, lo externo. Dios afirma con lo visible lo que ya hizo en lo invisible. Y esto me lleva a hacer una pregunta: ¿qué es lo que Dios quiere hacer en mí? Dios quiere obrar poderosamente y milagrosamente en mi vida. Porque los planes de Dios para con nosotros son buenos, lo dice su palabra. Yo tengo planes de bien y no de mal. Dios tiene un plan de bien para la vida de cada uno de nosotros aquí presentes. Y Él conoce nuestra necesidad, conoce nuestra urgencia.
Y la pregunta es, ¿qué es lo que Dios quiere hacer en mí? ¿Qué es lo que Dios quiere obrar en mí? ¿Cuál es el milagro que Él quiere realizar? Porque quizá lo que yo pienso es que lo que me urge es mi salud, es que he andado muy mal, es que me he sentido muy mal, es que me hice unos análisis y salieron mal, es que la presión, es que el azúcar, es que esto, es que aquello, y físicamente necesito un milagro, hermano. Yo no se lo voy a discutir, es probable que sí. Quizás sea la economía. Estoy pasando por el periodo de las vacas flacas. Estoy batallando para llegar ya no a fin de mes, estoy batallando para llegar a fin de día. Y no sé cómo hacerle. No sé cómo solucionarlo. Y yo no le voy a decir que eso no es una necesidad, lo es. Quizás su problema está en sus relaciones personales, en su matrimonio, con sus hijos, con sus padres. Y no sabe cómo arreglarlo o cómo solucionarlo. Y dice, Señor, un milagro necesito, porque esto solamente se soluciona con un milagro, porque yo no puedo. Quizá el problema es lo que está pasando en su mente, una ansiedad que no le deja dormir, que le roba el sueño, que le roba la calma, y que ya intentó una y otra vez y no puede, y dice, Señor, obra un milagro en mí, quítame esta ansiedad, quítame esta depresión, quítame esta tristeza. Y hermano, yo le digo, Dios puede hacerlo. Dios puede obrar en su salud, Dios puede obrar en su economía, Dios puede obrar en sus relaciones, Dios puede obrar lo que está pasando en su mente, en su corazón que lo tiene ansioso. Dios lo puede hacer. No hay duda de su poder. Cuando Él habla, toda la creación obedece. Los vientos, el mar, todo. Porque Él es el dueño, Él es el Señor. Él es soberano sobre todas las áreas. No hay área sobre cual Él no tenga poder e injerencia. Pero esas no son siempre sus prioridades. La prioridad de Dios para el hombre siempre será sanar su corazón, limpiar las heridas internas, perdonar los pecados, restaurar la comunión con el Padre, llenar el vacío con su presencia. Y hermano, ese es el milagro más grande. Porque cuando tu corazón ha sanado, cuando tus heridas han sido sanadas, cuando tu pecado ha sido perdonado, cuando tu relación con Dios ha sido restaurada, el alma y el corazón se llenan de gozo. El alma y el corazón se llenan de algo que en estos días muchos anhelamos y se llama paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz que puede estar en medio de la tormenta. Una paz y un gozo y una alegría que hacen que lo que está sucediendo alrededor mío no es que deje de importar o que deje de doler, pero se ve desde otro ángulo y se entiende de otra manera. Cuando Dios obre ese milagro primario y arregle lo que está de manera incorrecta, equivocada en nuestro
nuestro corazón, lo demás va a venir por añadidura. Y escucharemos, ¿sabes qué? Ya hice lo más difícil, te quité el rencor. Ya hice lo más difícil, te quité el odio. Ya hice lo más difícil, sané las heridas. Ya hice lo más difícil, estoy trabajando con tu incredulidad. Ya hice lo más difícil, estoy trabajando con tu falta de fe. Lo otro que también te urge, también lo puedo hacer. Levántate, toma tu lecho y anda. Y eso es para la honra y gloria de Dios. Porque la gente no ve lo que pasa en nuestros corazones. La gente lo ve y dice, yo lo veo igualito, pero usted y yo sabemos que Dios ha obrado milagros grandes. Hermano, lo demás vendrá por añadidura. Dios no ignora nuestras necesidades. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Dios no ignora nuestras necesidades externas. Y Dios dice, no te afanes por ellas, no te pongas ansioso por ellas. Pide. Pero quiero que lo tengas claro. Lo que más me interesa es tu alma y tu corazón. A lo que yo le voy a dar prioridad en tu vida, de sanar, de arreglar, de corregir, es lo que está pasando dentro de ti. Porque cuando por dentro estés bien, lo externo pasa a un segundo término. Porque créamelo, hay gente que físicamente no tiene dolencia, económicamente no tiene necesidad, relaciones podrían decirse que todo está bien, pero por dentro hay un vacío. Y ni la cama más cómoda ni el platillo más rico saben y se disfrutan. Cuando Dios restaura el corazón, hermano, si Dios restaura nuestro corazón, que es lo más complicado, porque qué difícil es imposible para nosotros. Si Él restaura el corazón, el resto, Él se encarga del resto. Y cuando suceda, todo será para honra y gloria de Dios. Amén. Yo le invito a que cierre sus ojos en esta mañana, que incline su rostro. La necesidad más grande que todos podemos tener en la vida es la necesidad del perdón de nuestros pecados. El sabernos limpios y perdonados por el único que lo puede hacer, que es Jesucristo.